conocen, Sí, el claro. peluquero. Bueno, denunció que fue golpeado, miren, estas son las imágenes, fue golpeado por el hijo de Sofovich, Ah, aseguran, bueno, esto Gustavo es lo que Sofovich. dice él. A ver, no está el video, no trascendió, no sé, Delphi, si vos tenés más información, pero no trascendió el video de lo que habría sido la golpiza, pero sí este momento posterior. Lo que él plantea es que, dice Fabio Cugini, el productor estaba fuera de sí, Sí. lo ataca en el estacionamiento. Gustavo Sofovich es quien lo ataca en un estacionamiento en Recoleta. Por la espalda, dice Por la que lo espalda. ataca y que tiene que intervenir rápidamente la policía. ¿Qué se sabe del ataque? ¿Qué pasó? Según ¿Lo lo que golpeó? dicen es que lo A agarró ver, del cuello, sí. lo golpeó Bien. en el medio de la calle. Dice una de las testigos que lo vieron que llegó corriendo y que casi incluso me agarra a mí tironeándolo del cuello, fue lo que relató una de las testigos. Se escucha, bueno, este es el video, ¿no? Pero se escucha que Sí. le empiezan a gritar cosas como falopero. No. Bueno, cosas La de ese violencia no es tipo. el camino, Sí. son dos personas grandes que, bueno, en este caso hay una acusación por violencia. ¿Qué se supo? Contanos algunos detalles porque este tema seguramente va a crecer porque son dos figuras públicas. Una de las vecinas lo que dicen, no se conoce en detalle por qué, Claro. digamos, se desata ¿Qué el pasó? conflicto. Lo que sí dicen es que, bueno, que a ver, que justamente Sofovich se lo veía como notablemente ofendido, ¿no? A los gritos y que no paraba de gritarle, previamente agarrarlo por el cuello, justamente al peluquero, ¿no? Inclusive llegó a insultarlo, decía, anda a trabajar, como si hubiese sucedido algo y que él estaba, digamos, así lo definió una de las personas que estaba en el lugar, notablemente ofendido y a los gritos. Ajá. Sofovich. Bueno. Sí, aparentemente una de las cosas que trascendió es que Gustavo Sofovich gritaba yo soy falopero, es decir, que respondería a lo que tal vez habría sido algún tipo de ofensa por parte de Fabio Cugini. Esto tiene que ver con que, bueno, Sofovich en el último tiempo celebró su lucha contra las adicciones. Ahí, bueno, hay también un encontronazo. Lo cierto es que vos, Delphi, lo decías, ¿no? Todavía las circunstancias no está clara. No están claras. Lo que sí es que, bueno, lo agarró por el cuello, tuvo que intervenir la policía y claramente un conflicto de varios insultos. Vamos a hablar con Graciela Ocaña, porque hay mucha preocupación, la inseguridad al tope de la demanda. Claro, luego del crimen del colectivero de la línea 620, La Matanza, las peores decisiones del gobierno y ayer un doble crimen también en ese partido. Graciela, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué pasa con el gobierno en materia de seguridad? ¿Están tomando malas decisiones? ¿Qué estás viendo después de los cacheos, de la detención a los colectiveros, de esto que vimos? Sí, primero esta imagen, ¿no? Ya que la estamos viendo en pantalla, creo que vos también la estás viendo, Graciela. Los pasajeros, la gente que está yendo a trabajar, que en este caso, bueno, recibiendo los cacheos, por ejemplo, del AUTOI, ¿no? Esta unidad táctica de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te generan estas imágenes, Graciela? Bueno, me genera que es más parte de un show que quiere montar el gobernador, el ministro de Seguridad, Berni, que si tuviera un poquito de vergüenza renunciaría, que claramente esto no va ni a solucionar ni a generar ninguna situación de seguridad en la población, ni al contrario, bueno, creo que es una vejación seguramente a gente que va a laburar, gente que no tiene nada que ver con el delito. Lo que necesitamos es que el gobernador, su ministro de Seguridad, trabajen en un plan, que nos digan hacia dónde va la seguridad en la provincia. Creo que con ustedes hablamos en varias oportunidades en el último año y medio sobre lo difícil, lo que siente cualquier vecino que vive en la provincia de Buenos Aires, con el que charlas, de esa sensación de indefensión, de no saber cuándo sale si va a volver a entrar. La gente se organiza no solamente para salir a trabajar, para caminar esas cuadras que los separan 10, 15, a la ruta donde pasan los colectivos, a la madrugada, a primera hora, sino que hasta se organizan en muchos barrios, en el conurbano, para hacer las compras. Porque cuando no hay mucha gente en la calle, ¿qué sucede? Aparecen estos motochorros y todo lo demás, y asolan y fundamentalmente se lleva lo poco que puede tener un chico, un teléfono, las zapatillas, una señora mayor, corriendo un gran riesgo para toda la gente que sufre esta situación. ¿Que se organizan para hacer compras? ¿Esas historias te han llegado también? Sí, sí. Claro. Digamos, el gobernador que ahora descubre lo que pasa en la provincia, o el ministro que sobrevuela la provincia en helicóptero, deberían
bajar un poco más a tierra y hablar con la gente. Los que estamos en territorio, los que hablamos porque queremos representar a los ciudadanos de la Argentina, bueno, sabemos lo que nos cuentan los vecinos de las situaciones de la indefensión que se vive en cualquier zona, en zonas céntricas, todos con la misma problemática. De banditas, de que volvió el dealer, de que la droga volvió a los barrios. Es una historia recurrente. Y en la contracara tenés un gobierno que no hace nada, digamos, que rechaza gendarmes cuando el gobierno nacional le quiere mandar, que no trabaja en conjunto nación, provincia y municipio. ¿Entregó el poder el gobierno, Graciela? Eso es lo más grave, ¿no? En la práctica, ¿está entregado de algún modo el gobierno en términos de inseguridad al menos? No está entregado, yo creo que lo niegan, no existe para ellos la problemática de la inseguridad, como, viste, empezando con el discurso de que es una sensación, o también como Kicillof niega la inflación y negó todas las desastres que hizo cuando fue ministro de Economía. Bueno, ahora hace lo mismo en un tema que es muy sensible, porque entre que la plata a la gente no le alcanza, que las cosas suben todos los días, y encima de todo, que tenés miedo de salir a la calle para ir a trabajar, para ir a hay un ambiente muy caldeado en la calle. Y mientras vos hablas, Graciela, seguimos viendo estas imágenes, ¿no? De la Autoy cacheando a la gente antes de subir al colectivo, ¿no? Y vos decías, gente que tal vez está yendo a trabajar, ¿no? Porque esto también lo hablamos con muchos colectiveros a lo largo de la semana que decían, la operatoria es, ¿estás manejando? Se te paran, se te suben como si fuesen un pasajero y te roban, ¿no? Pero a las 4 de la mañana y en algunos lugares que no es me parece que la situación no está acá. Pero justamente te quiero mostrar en relación a esto... No hay operativos para robar blindados. Hay simplemente bandas que se dedican a robar a la gente que trabaja, que va a hacer un estudio, que sale a determinadas horas, porque no hay seguridad. No hay cámaras, relación a eso, Graciela... No hay policías. Entonces, obviamente... esos delincuentes aprovechan esa oportunidad. Exacto. Ahora, vos fijate lo que ha pasado con el tema de las cámaras, cómo se ha ido para atrás, como en muchas otras políticas, pero en esto es dramático, porque acá, si había una decisión, si hubo inversión, bueno, hay que seguir adelante las políticas. La Argentina sí va si mal. Pagaron 2.500 millones. Toma una decisión y el otro viene y echa por la borda y dice, no, yo lo voy a hacer mejor y no hace nada. Y si pagaron 2.500 millones, pero el Estado no controló, estamos en la misma, ¿no? Sí, te quiero mostrar, Graciela, algo que tiene que ver con esto que estamos viendo, ¿no? De la gente siendo cacheada por las autoridades. En 2019, Alberto Fernández hablaba sobre, por ejemplo, la policía, las autoridades que le piden los documentos a la gente en la calle. Una situación, podemos decir, bastante similar a lo que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Querés recordar lo que decía Alberto Fernández en ese momento? Mira. Hay un sector de la sociedad a la que le habla Patricia Bullrich y le garantiza que el gobierno se equivocó cuando le dio derechos a los que están sin trabajo y que entonces los que están sin trabajo terminaron tomando las calles, pero ahora van a defender a la clase media quitándole derechos a los que están sin trabajo. En esa misma lógica de criminalización se inscribe esto que está diciendo Patricia Bullrich. Muy bien. Vamos a las estaciones de trenes porque en los trenes viajan los pobres, vamos a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes. ¿Qué le pasó a este Alberto, Graciela? ¿Tan cambiado está hoy como presidente? Sí, Alberto, a muchos de los que escribían, cuando era una política que tenía que ver, vos sabés, que se habían colocado cámaras, se hacía un seguimiento, que por esa política se pudo, por ejemplo, detener a muchas de las personas que estaban buscadas por la justicia por delitos muy graves, violaciones, asesinatos. Entonces, este gobierno que niega todo, cree que, digamos que ser pobre es similar a ser delincuente, no entiende que la situación social no es que justifica que haya aumentado la criminalidad. Lo que ha aumentado la criminalidad ha sido, primero, que durante la pandemia se liberaron a casi 4.000 delincuentes que estaban presos y que nunca volvieron a la cárcel.
Lo que ha aumentado la inseguridad es que no han tomado y han negado este tema, no hay policías, no se ve policías en la calle, no se sabe cuál es la política ni el plan. Y han desestructurado lo que se había hecho antes. Y permitime que te agregue un dato. Te agrego un dato al cacheo. En el cacheo no pedían documentos, con lo cual tampoco podían aplicar la política de si alguien tiene pedido de captura, detenerlo. Solamente buscaban gente armada, nada más. Si vos no tenés cámaras, si vos no tenés un sistema que te permita identificar con el documento, cruzar sobre bases de datos, ¿qué es lo que están haciendo? Más que show al estilo Bernie, Kichilov, pero que eso no genera para nada seguridad. Aparte son puestos fijos que ya los delincuentes saben rápidamente dónde están. Entonces, lo que hay que hacer es una política integral de seguridad y hacer inversiones, incorporar tecnología y fundamentalmente tener la decisión de luchar contra el delito. Este gobierno defiende a los delincuentes, lo hemos visto con sus justificaciones, no lucha contra el narcotráfico, que es una consecuencia muy grave, que tiene consecuencias muy graves en los barrios y que tiene que ver mucho con la inseguridad que en muchos barrios se viven. Y esto es lo que hay que hacer y el gobierno no hace. Vos fíjate lo que pasó con Bernie y con Aníbal Fernández, que rechazó. ¿Y qué intendente o qué jefe, qué gobernador puede rechazar el aporte de gendarmes que te garantice en el territorio presencia y control de... Hablando de este tema, Graciela, tengo una información urgente. Te pido que te quedes porque también esto tiene que ver con un tema de fondo. Ocurrió ahora, pero primero el urgente, a ver. Mirá cómo reacciona la gente de Independiente, un club que tiene problemas desde hace tiempo, institucionales. Hubo una denuncia hace poquito de la gente de Doman a Moyano, pero ahora el insultado es Doman, después de que Independiente perdiese hoy más temprano con Estudiantes de La Plata. Como local, y allí, bueno, la respuesta de los hinchas, ¿no? Que además lo insultaron y le piden, además de los insultos, por supuesto, el reclamo tanto a Doman, a los jugadores y a la comisión directiva. ¿Escuchamos? Graciela, vos conocés bastante el tema del fútbol, fuiste la que denunciaste el tema del fútbol para todo. Las instituciones de fútbol que están en crisis, pasó en Independiente, en San Lorenzo, etcétera, también están vinculadas con la política, digo, la mala política, los malos dirigentes y el gobierno de turno. ¿Tienen vinculación si pensamos en la Barra, en los Moyano, etcétera, etcétera, los negociados? Y yo creo que claramente, lamentablemente, las barras bravas terminan siendo un personal que sirve para todos, para los para sindicalistas, para dirigentes políticos, y eso es lo que hay que combatir, y claramente el gobierno no lo ha hecho. Al contrario, digamos, sabemos lo que opinaba Cristina sobre las barras bravas, sabemos lo que este gobierno en otros momentos ha hecho para financiar a esos grupos violentos, pero que son el emergente de esa mano de obra que se utiliza tanto el sindicalismo como la política y otros sectores también para delinquir. Entonces, lo que hay que terminar es con eso. Cuando vos ves, hablando de la seguridad, que dedican una cantidad enorme de policías para acompañar a las barras todos los fines de semana y cada vez que hay partidos en la Argentina, vos decís, no puede ser que el ciudadano que paga sus impuestos, que cumple con la ley, no tenga un policía y estos señores estén acompañados. Pero además los clubes aparecen, los clubes se vacían. En este caso hay una denuncia contra los Moyano por negociados. Independiente está en el fondo de la tabla, en el fondo de sus cuestiones financieras o de sus finanzas. Y esto también es un problema porque el gobierno le dedicó muchos miles de millones de pesos con aquel programa Fútbol para Todos, ¿no? Estoy pensando.
Sí, así es, pero aparte los moyanos ya sabemos, los conocemos, digamos, donde llegan para vaciar, para generar negocios para sus empresas, porque Moyano no es un dirigente sindical, sino es un empresario que tiene a nombre de la mujer una cantidad de empresas. En el caso de Independiente ha hecho lo mismo que ha hecho con la obra social, la ha vaciado. En el caso de Independiente lo mismo con muchas sociedades que son de propiedad de su familia. Entonces a mí me parece muy bien que se haga la denuncia. Lo que yo espero es que la justicia también avance, porque a veces cuando se ve el apellido Moyano en las carátulas, parece ser que algunos jueces no tienen voluntad ni de investigar ni de profundizar esas denuncias, ¿no? Ahora llega Doman, pero no soluciona tampoco el problema, ¿no? Claro. No, y una situación también, digo, que va también en profundidad, ¿no? En la cuestión de violencia en el fútbol, porque al principio del programa mostrábamos también imágenes de otro episodio más temprano, ¿no? En el clásico rosarino entre Central y Newell's, que terminó, no sé si lo viste, Graciela, pero hoy empezó con apedreadas a un micro. Así empezó la tarde.